¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Está sintonizando el 1040 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM en Austin, Texas. También puedes estar a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx. Estamos aquí, tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, para dar continuidad a este tema acerca de la dificultad para convivir en grupo. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriela, ¿tú qué tal? Muy bien, gracias. Te recuerdo nuestras vías de comunicación si tú quisieras participar en el programa del día de hoy. Los teléfonos en cabina para Guadalajara 31 22 11 90, 36 47 18 83. Tenemos un número WhatsApp, un número celular al cual nos puedes enviar mensajes de WhatsApp desde cualquier parte del mundo que nos estés escuchando. Es 333-822-3208 y ya, ¿verdad? Bueno, sí, ya antes teníamos otro teléfono. Y bueno, también recuerda que está el Twitter @desde tu mirada, en donde también puedes hacernos llegar tus participaciones. El día de ayer ya estuvimos mencionando algunos de los motivos y de los distintos escenarios de cómo es que se puede ir desarrollando esta dificultad, así como algunas de sus consecuencias. Y tendríamos que pensar también qué beneficios tiene, en todo caso, convivir en grupo, porque difícilmente hay una persona que no pueda convivir con nadie, ¿no? Aún las personas más aisladas, ya de una forma claramente enfermiza, se habla de que están ensimismadas, pero digamos que su mundo interno tiene algunas personas que son generalmente familiares o al menos un familiar, ¿no? Puede ser la mamá, puede ser algún hermano, etcétera. Porque en realidad no podríamos sobrevivir si no existiese absolutamente nadie, ¿no? Esté más o menos consciente la persona de que está dependiendo de eso, pero a final de cuentas hay alguien. Entonces hay muchas personas que de una forma, entre comillas, no tan drástica, se pueden contentar asumiendo que les basta, por ejemplo, con su familia, ¿no? O les basta con la pareja, o les basta con este único amigo o esta única amiga que tienen cerca, etcétera, etcétera. Y en realidad es algo con lo que se puede pasar de esa manera el resto de la vida, ¿no? No es algo que nos vaya a matar, no es algo que nos vaya, no, perfectamente se puede hacer eso. Sin embargo, cuando hablamos de esta capacidad para poder convivir en grupos, digamos que hablamos de la capacidad para poder fluir de distintos, incluso momentos de la vida, ¿no? Entre distintos momentos de la vida, entre distintos escenarios a los cuales nos enfrenta la vida, sin que esto sea algo que padecemos. Y también, muy importante, la capacidad de distribuir, de hacer una distribución de nuestra libido, de tal forma que no estén todas nuestras expectativas dependiendo de una sola persona o de unas cuantas personas. Tenemos que entender que algo como un vínculo afectivo, si bien puede entenderse como algo meramente positivo, como una disposición cariñosa hacia alguien y no más, es cierto que se trata de una disposición afectuosa hacia alguien, pero al mismo tiempo esto representa una carga. Cuando yo tengo una única fuente de cariño o unas únicas fuentes de cariño, estas fuentes de cariño se van a ver probablemente aplastadas por la intensidad de la demanda que estoy poniendo sobre ellos. Vamos a pensar en una madre
que se dedica exclusivamente a sus hijos, ¿no? Yo no necesito amigas, esas mujeres frívolas que van y salen con las amigas, yo únicamente me dedico a mis hijos. Bueno, pues pobres hijos, porque absolutamente cualquier necesidad afectiva, cualquier preocupación, todo, absolutamente todo, se centra en las personas que están a nuestro alrededor. Entonces no es únicamente algo que sea para nuestro bienestar mental, sino también para el bienestar de las personas que nos rodean. Y esto también da a pensar un poquito, Gabriela, de cómo cuando vamos creciendo, mientras vamos creciendo, nuestros círculos sociales van cambiando. Y esto es evidentemente algo natural, ¿no? Cuando lo estábamos planteando en el día de ayer, cuando estamos en la escuela, pues ¿quiénes son nuestros amigos? Las personitas de nuestro salón, ¿no? Las personas que tenemos cerca de donde estamos sentados. Y cuando vamos creciendo, va sucediendo algo muy curioso, y ahorita también pensando con las redes sociales, cómo a veces nos queremos volver a conectar, a contactar con estas personas que conocimos en momentos distintos de nuestra vida, y nos damos cuenta de que somos tan distintos, pero tan distintos, que decimos, ¿cómo fuimos amigos en ese momento? Bueno, en ese momento fuimos amigos porque estábamos en un lugar predeterminado. Y digamos que las circunstancias nos llevaron a ser amigos, ¿no? Nosotros podríamos recordar una amistad o un grupo de personas, bueno, que estábamos muy cercanos y que todo nos parecía padre y divertido. Y ya ahorita de adultos nos damos cuenta de que nos hemos hecho, como le decía, muy distintos. ¿Por qué? Porque el entorno nos ha modificado, porque el entorno nos ha hecho convertirnos en personas muy distintas que cuando nos conocimos nosotros sí éramos amigos. Y esto va cambiando. En el momento en el que nosotros vamos entrando a la adultez, es algo muy normal que nuestros círculos sociales se vayan reduciendo y vayan quedando, digamos, de alguna manera disminuidos en su cantidad, ¿no? No solamente porque sean menos personas con las que estamos cerca, sino que cada vez van siendo menos círculos sociales los que tenemos. Tal vez antes podríamos pensar, bueno, es que están mis amigos de la universidad o de la secundaria, de la preparatoria, están mis vecinos, están los amigos de mis primos, están todas estas personas, pero cuando van cambiando nuestras actividades, esos círculos pues van a ser menos. Van a ser menos, y hay muchas personas que, así como tú ya lo estabas planteando, al momento de casarse y tener hijos, totalmente cortan lazos con todos, ¿no? Y solamente va quedando la relación madre e hijos. Y esto va a generar ese artefacto, si lo pudiéramos pensar de esta manera, en el cual la madre dice, a mí no me gusta salir con nadie más que con mis hijos, porque mis hijos son las personas más importantes, son a los que más quiero, y se vuelve una situación realmente muy peculiar, porque ¿qué tienen de similar, digamos, en sus intereses sociales, una madre y sus hijos, ¿no? Necesariamente la madre tendría que acoplarse a los intereses de los hijos, o los hijos a los intereses de la madre. Y entonces ahí vemos a estas madres que van con su hijo al bingo, ¿no? Y está el bingo treintón, sentado aburrido con la mamá a un lado, emocionadísima en el casino o en alguna otra actividad, en el club de lectura. Y bueno, ya esto nos va dando una idea de lo distintos que son, de los dispares, o no falta la mamá que se une a las fiestas juveniles de los hijos, ¿no? Y que se quiere hacer una más del grupo y se empieza a vestir muy juvenil. Y hay algo ahí distónico, hay algo que evidentemente no solamente lo tendríamos que pensar en que, bueno, es que uno no envejece si su corazón sigue joven. No, son generaciones muy distintas, y definitivamente que no es el lugar más apropiado para que nosotros estemos. No solamente porque nos divierta o no nos divierta, sino porque estamos pasándole, digamos, parte de nuestra enfermedad con las relaciones sociales a nuestros hijos, también impidiendo de cierta forma su interacción ahora con sus amigos. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Regresamos con tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de la dificultad para convivir en grupo, y en el bloque pasado íbamos comentando cómo es que cada vínculo afectivo representa también una carga, una demanda de amor, una demanda de infinidad de cosas que se pone sobre la persona a la que estamos queriendo, o en la que estamos depositando
nuestro cariño, nuestra confianza, etcétera, etcétera. Esto, evidentemente, cuando se trata, por ejemplo, de los hijos, bueno, pues genera una situación muy, muy comprometedora para la salud mental de los hijos, y es un problema muy grande. Ahora, tendríamos que pensar que, por otro lado, a muchas personas, no a muchas personas, en general, la fantasía de las personas, digamos que queda esto como un vestigio de una fantasía infantil, de tener a alguien única y exclusivamente para sí mismo o para sí misma, ¿sí? Esto queda en mayor o en menor medida en todas las personas, y también puede ser más visible o menos visible. ¿Por qué lo digo? Porque habrá personas que incluso con lo que respecta a la relación de pareja puedan tener este gusto, bueno, se arma por ahí incluso toda una cuestión alrededor de las parejas swinger, etcétera, en donde se maneja un gusto perverso por observar al otro, ¿no? Como por compartir al otro. Y uno podría pensar, bueno, pues es que entonces depende de cada uno, ¿no? A muchas personas pueden no tener ningún problema con la cuestión de la exclusividad, ¿no? Incluso en el área de la pareja, lo cual es mentira. Esto es, digamos, una formación bastante problemática, es una formación perversa alrededor de las relaciones amorosas, que como muchos otros síntomas, aparece esta ambivalencia. Si bien hay una excitación en el ver este compartir, etcétera, al mismo tiempo está esta sensación de celos y de pérdida, ¿no? De miedo a la pérdida del otro. Entonces, bueno, por eso digo de distintas maneras en el abanico, pero a final de cuentas permanece eso como un vestigio de una fantasía infantil, de estar completamente pegados a la madre. Existe esta fantasía de la media naranja, ¿no? De tener a alguien que es para mí, que me va a completar, y entonces pues ya no necesito a nadie más, ¿no? Y esta persona no debería necesitar a absolutamente nadie más. Entonces esto hace que sea mucho más, que se refuerce, digamos, esta incapacidad para generar vínculos con distintas personas, porque incluso puede llegar a verse como una cualidad, ¿sí? Vamos a pensar en la pareja, que esto se pueda ver como una cualidad. Vamos a pensar en esta estructura, aunque queremos pensar que los tiempos han cambiado mucho, etcétera, etcétera. En realidad es algo sumamente frecuente, esta estructura en donde el hombre sale a trabajar, la mujer por uno u otro motivo se queda en casa, ya sea que sea para cuidar a los hijos o simplemente porque así lo decidieron, se queda en casa, tengan o no hijos, haya o no que hacer trabajo en casa, permanece ahí guardada. Y el esposo puede tener una cierta tranquilidad en el sentido de que su único entorno, el único entorno de su pareja son los hijos y es él, ¿no? Pero pasando el tiempo, este tipo de relaciones se van viciando de una forma casi estereotípica, porque termina siendo una convivencia la que puede tener él con su mujer, casi insoportable, de verdad. Y la queja va haciéndose cada vez más y más inmensa por parte de la mujer también, porque hay un vacío enorme, verdaderamente grande, que asume debería ser cubierto por el marido.
al mismo tiempo esto se siente tan pesado y tan tedioso que, bueno, pues el marido termina por no querer poner un pie ahí, ¿no? Y es esta situación en donde, bueno, ya se hacen las juntas extemporáneas y donde ya casi es el trabajo el lugar donde más cómodo se está, ¿no? Llegar a casa es la pesadez realmente. Entonces, aún así podemos ver que estos señores se resisten a la idea de que su pareja pudiera hacer alguna otra cosa afuera, alguna otra cosa que le distribuyera más su libido. ¿Por qué? Porque está al mismo tiempo este sentido de pertenencia, ¿no? De querer tener a una persona cuyo único mundo sea el mismo. Uh-huh. Y eso es una apuesta bastante arriesgada, ¿no? Porque vamos teniendo esta idea de que eso es el ideal del amor, que el mundo de uno y del otro sea solamente su pareja. Y esto, como le digo, es una apuesta bastante arriesgada, porque por lo mismo que estábamos planteando alrededor de los hijos, cuando los hijos se vuelven el único objeto de amor, también se vuelven el único objeto de odio. Toda la pulsión gira alrededor de ese objeto, gira alrededor de esas personas o de esa persona con la cual nos estamos relacionando. Esto no quiere decir en ningún sentido que entonces deberíamos de tener muchos esposos o muchas esposas o muchísimos más hijos para que se distribuyera. No. Digamos que parte de lo saludable alrededor de poder establecer este tipo de vínculos sería diversificar estos vínculos. Diversificarlos en el sentido de que como única fuente de amor de pareja, tenemos a nuestra pareja. Pero también es necesario un amor fraternal, que podríamos decir que también se comparte en cierto sentido con la pareja, pero que es necesario que esté en otras personas, con actividades que a nosotros también nos interesen, tal vez distintas a esto. No porque tengamos que armarlo como si fuera un rompecabezas, pero se vuelve una situación, digamos, como demasiado utópica, que entonces a mi pareja le guste todo lo mismo que a mí. Le gusta la misma música que a mí, le gustan los mismos deportes que a mí, tiene los mismos pasatiempos que yo, nos cae bien la misma gente, y eso pues definitivamente que no es el ideal a alcanzar, ¿no? Podríamos compartir muchos momentos de nuestra vida y que necesariamente tendríamos que compartirlos, porque si no, ¿qué caso tiene que seamos pareja? Pero debe de haber otro tipo de espacios en donde en lo individual podamos relacionarnos con personas distintas, con actividades diferentes. Esto que tantas personas van haciendo, digamos, como una afrenta alrededor de esto. Es que él quiere salir con sus amigos, ¿no? O ella quiere salir con sus amigas, y es que a mí no me quiere invitar y no quiere que pase esto y que no pase lo otro. Ahí nos vamos a dar cuenta cómo, también dependiendo de la situación, ¿cuál sería el problema con que saliera con sus amigos? Es que me pongo celoso de sus amigos, ¿no? Me pongo celosa de sus amigos. ¿Y por qué? ¿No? Porque con ellos se divierte y a mí no me quiere llevar a divertirme. Ahí ya estamos en una sintonía muy distinta. ¿Por qué? Porque entonces algo está faltando en nuestra relación de pareja, porque no quiere decir que con uno nos divirtamos y con la otra persona juguemos al papá y a la mamá, porque entonces ahí es en donde se descompone todo el asunto. Y esto, como le digo, es una ocurrencia muy natural, porque así se nos está educando, a final de cuentas. Es pensar ya desde el momento en el que dicen, es que ya que llegan los hijos al matrimonio, todo cambia, ¿no? Porque entonces ya eres papá y tú eres mamá, y se nos olvida que seguimos siendo pareja. Y pensamos que ese es el único rol que tenemos que desempeñar ahí. Y de alguna manera nos vamos aburriendo de eso. ¿Por qué? Pues porque llegar a la casa es estar escuchando de que si al niño se le cayó, que si la niña vomitó, que si ahora se tiene que comprar esto o aquello. Eso ya no involucra ningún tipo de esparcimiento para esta persona, tanto sea el padre como la madre. Y en lugar de buscar un espacio con nuestra pareja para continuar con esta alegre interacción, lo que hacemos es que partimos hacia un lado distinto, porque queremos dejar todo separado como con murallas, porque esa es mi casa y estos son mis amigos, y con mis amigos voy y me echo unas borracheras desenfrenadas increíbles, y en casa tengo que llegar a ser el papá que está limpiando pañales y que tiene que llevar el sustento, porque lo acabamos viviendo escindido. Y esto
creo que es uno de los grandes problemas que tenemos al momento de relacionarnos con los demás, que no alcanzamos a vivir de una manera integrada nuestra actividad libidinal, sino que vamos tomando estas decisiones y acaba todo pues realmente por ningún lugar. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy acerca de la dificultad para convivir en grupo. Te recuerdo, tenemos un número celular al cual puedes hacernos llegar mensajes vía WhatsApp. Es 333-822-3208. E íbamos comentando a propósito de cómo se puede ir viciando una relación cuando en verdad las personas que forman parte de esta relación son como el único lugar en donde se puede descargar esa necesidad afectiva, así como a propósito de unos roles muy escindidos, ¿no? En donde no se deben de mezclar ciertos terrenos, cuando esto además pues además de que abre ciertas sospechas generalmente, también abre ciertas puertas, ¿no? Para que en efecto se llegue a dar una de estas situaciones. Sin embargo, muchísimas parejas se van estructurando de esta manera. Y si nos quedamos, más bien no quedándonos únicamente en el terreno de lo que compete a la pareja, podríamos escuchar a muchas personas, y de verdad esto es muy común, que claman tener mucho más gusto por los animales que por las personas, ¿no? Esto en verdad es real, tampoco hay que ponernos muy románticos y pensar que todos deberíamos de ser como hermanos y amarnos. No, la realidad es que sí hay muchas personas muy exasperantes en el mundo, muchísimas. Y ya habíamos dicho en días pasados, cuando no tienes un conocimiento más cercano de la persona, es mucho más fácil que te exasperes por ciertos aspectos, ¿no? Cuando ya hay de entrada un simple ver al otro como persona, digamos que esto funciona como un filtro que te permite tener más tolerancia ante muchas de sus características o muchos de sus actos. Cuando no estás viendo así a las personas de alrededor, pues únicamente va a brillar aquello que en ese momento esté en la interacción, y muy probablemente va a ser algo desagradable. Esto es real, ¿no? Sin embargo, muchas personas quizás pueden decir esta frase refiriéndose a ese aspecto, pero no es que en su diario vivir verdaderamente lo lleven a cabo. Sin embargo, hay ciertas personas que en efecto sí se encierran y sí, como vimos el ejemplo de la madre que se queda ensimismada en los hijos, bueno, pues hay personas que verdaderamente se quedan ensimismadas en mascotas, ¿no? O en animales, en alguna causa, ahí cubierto con alguna causa por el bienestar de los animales, etcétera. Y bueno, pues ahí se derrama toda la libido. Hay una cuestión importante que no tiene que ver nada más con los animales. Quiero decir, en los animales esto es algo muy doloroso, porque pues la mayoría de las mascotas que puedas tener tienen un periodo de vida significativamente corto en contraste con el de una persona, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí van de verdad unos duelos tremendos, ¿no? Horribles, cuando está toda la libido depositada en ese lugar. Sin embargo, esto no opera únicamente cuando nos referimos a este tipo de personas. Cualquier persona
que esté tan encerrada, si bien ya habíamos dicho que todas las demandas van a ir dirigidas hacia esos pocos o quizás hacia ese único vínculo afectivo con el que cuentan, también la separación va a ser catastrófica. Cuando hay una separación, ya no digamos por la muerte, sino simplemente pensemos en esta pareja, ¿no? Y de pronto, bueno, ya se ha viciado y se ha convertido en una relación tan tortuosa que parece que la única vía saludable verdaderamente es la separación. Y uno puede decir, bueno, pero ¿por qué no se separan, no? Se odian, se ve que no se soportan, duermen en cuartos separados, hacen... ¿Por qué no se separan? Porque no hay nada más afuera. Porque realmente todo el mundo de la persona se ha vuelto un desierto. Entonces están parados en la única sombrita que existe, odiándola, porque ya están hartos de esa sombrita, pero es lo único que existe. Y la separación en este caso se trate de el único amigo, la única amiga, la única persona en la que se confiaba todo, por una diferencia de forma de pensar, porque la persona se va a vivir a otro lado, porque hay una discusión, por lo que sea, pega con la misma intensidad de lo que estaba depositado, de la cantidad que estaba depositada en esa persona. Uh-huh. Y esto es pensándolo con una pareja, ¿no? ¿Cómo se va generando este vínculo de odio? También lo tendríamos que pensar cómo sucede con nuestro trabajo, ¿no? Estamos hablando ahorita sobre las dificultades de convivir en grupo y nos vamos a dar cuenta de que parte de lo que puede llegar a suceder cuando nosotros experimentamos estas dificultades, que también no nos malinterprete, es muy normal, no es que uno inmediatamente se enferme de esto, ¿no? Que es así como algún tipo de situación virulenta, no. Poco a poco nosotros tenemos que ir haciendo un esfuerzo para no tener estas dificultades al momento de relacionarnos. Por eso es que hay muchas personas que ya llegando a la tercera edad se les va diciendo, bueno, es que ellos ya tienen sus ideas, ya ni les digas, ya ni les discutas, ya no te gastes en eso. ¿Por qué? Porque ha quedado tan erosionada esa capacidad de relacionarse y esa capacidad de convivir con las otras personas que se vuelve un soliloquio constante, es un monólogo su plática, ¿no? Ya no es como que tomen una opinión, como que escuchen el cuento que tiene que dar el otro, sino que ya es, no, las cosas son así y se acabó. Y esto pues simplemente nos va dejando solos. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, con personas de nuestra familia, ¿no? Es que el abuelo ya tiene sus ideas, ya ni le digas, ya no lo hagas molestar más. Y el abuelo está ahí solo hablando consigo mismo, ¿no? Y uno se le acerca para querer platicar y lo único que hace es escuchar, ¿no? Esto tenemos nosotros que ir haciendo un esfuerzo consciente por no irnos aislando de la sociedad. Pero cuando esto se va arrastrando durante mucho tiempo, tanto puede terminar en una situación así como la que tú estabas describiendo, Gaby, con la pareja, odiando a la pareja, pero sin ninguna otra alternativa para movernos, y no porque tuviéramos que tener ahí como varios prospectos, sino porque no hay nada más en nuestra vida, ¿no? En eso se transformó, no hay nada más, no tenemos otra relación más, ni ningún otro espacio en donde estar. Ninguna otra pasión, trabajo, nada. Esto también se puede centrar con el trabajo, en donde nuestra única pasión se volvió el trabajo, ¿no? En donde tal vez nos explicamos que trabajando duro y haciendo ciertas cosas íbamos a lograr nuestros objetivos y nos damos cuenta de que trabajando tal vez así de duro como lo teníamos pensado, pues nuestro objetivo único era el dinero, ¿no? Y era generarnos un éxito en lo profesional y esto una vez más nos ha dejado solos, ¿no? Porque estábamos más enfocados en eso que en vivir como tal, ¿no? Ya no se vuelve un vivir para, un trabajar para vivir, sino un vivir para trabajar. Y también también nos deja en una situación bastante embarazosa, porque entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Dejamos el trabajo? ¿No? Ese trabajo que al menos es nuestro sustento, pero que nos tiene atrapados, que nos tiene todo el día metidos en la oficina y que no nos deja ninguna otra actividad porque ya nos hemos autoimpuesto ese ritmo de trabajo. Realmente qué es lo que tendríamos que hacer. Y ahí también nos vamos contraponiendo con esta idea de, bueno, pero es que no trabajar así de duro, así de intenso, pues es malo, porque entonces la gente se vuelve perezosa y nos vamos dando cuenta cómo tenemos un sinfín de excusas para aislarnos, porque ese sería el punto. Dentro de estas dificultades para convivir, nos vamos a encontrar con un núcleo narcisista
que todos tenemos, pero que hay unos que lo alimentan más que otros, ¿no? Todos estamos en esta eterna búsqueda de una supuesta paz, pero esa supuesta paz, lo que no nos acabamos de dar cuenta del todo, es que es la muerte, ¿no? Esa paz en la que no necesitemos nada, ya no queramos nada y no tengamos ningún deseo, es estar muertos. Y sin darnos cuenta vamos caminando hacia allá. Y vamos haciendo todo porque no necesitemos, porque no haya una excitación, porque no haya un deseo, sino que estemos completos. Mi vida está completa. Y mi vida está completa, yo estoy muerto. Ya no hay nada más que quiera hacer. Y apuntándola hacia eso, justamente el camino que vamos construyendo es cortar nuestras relaciones, evitar cualquier situación que nos genere un displacer o que simplemente nos confronte con nuestras ideas. Y poco a poco vamos satisfaciendo ese deseo narcisista, que por otro lado también es muy agradable, y eso es lo que nos va metiendo en una trampa. ¿Por qué? Porque para empezar nos sentimos exitosos, nos sentimos autosuficientes, pero nos vamos quedando solos si no llevamos un equilibrio. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:49. Estamos ya en el último bloque del programa del día de hoy para concluir con este tema acerca de la dificultad para convivir en grupo. Y verdaderamente, bueno, aquí la cuestión no es únicamente acerca de el bienestar de la persona en cuestión que pudiera estar presentando estas dificultades, sino, como ya vimos, también acerca del entorno. Y podemos encontrar, como ya lo habíamos mencionado, esta cierta ambivalencia en la preocupación de la familia de estas personas, ¿no? Digo la familia refiriéndome a las personas que les rodean, que generalmente se ciñen a la familia. Podemos encontrar, por ejemplo, esta madre preocupada porque el hijo no sale, o porque no tiene novia, o porque la hija no tiene novio y nunca ha tenido, etcétera, etcétera, etcétera. Y generalmente les llega la preocupación cuando el hijo o la hija ya es más que un adulto, ¿no? Y sigue viviendo en casa. Y ojo, no porque les incomode realmente que siga viviendo en casa, sino además de que se va haciendo mucho más evidente el hecho de que algo está sucediendo ahí. Además, la demanda empieza a ser también otra, ¿no? O generalmente cuando hay relaciones tan pegadas, madre-hijo, podemos ver en efecto, y puede ser varón, ¿no? Pues se puede tratar de una mujer, no es necesariamente una mujer siempre la que se queda ahí pegada con la madre, ¿no? Podemos ver que por lo general en este tipo de relaciones tan pegadas, en donde no había mucho más allá de los hijos para relacionarse, pues todos o algunos o alguno se queda ahí, ¿no? Y la demanda empieza a ser distinta también con el pasar del tiempo. Llega un punto en que la demanda es nietos, ¿no? Ahora quiero nietos. ¿Sí? Porque además, bueno, pues los nietos también son como una estafeta, ¿no? En donde, bueno, pues ahora te vas a quedar cuidando al nieto, te vas a quedar acompañada con el nieto y ya se puede relevar un poquito, ¿no? Al hijo o a la hija. Y entonces de pronto entra esta preocupación, ¿no? Es que ¿por qué no tiene pareja el hijo? ¿Por qué no tiene pareja la hija? ¿Por qué no tiene realmente amigos cercanos, etcétera, etcétera? Pero es una preocupación aún así ambivalente, porque al mismo tiempo se hacen cosas consciente o inconscientemente para hacer prevalecer esa situación en donde no se puede mover esta persona, no se puede, entre comillas. Una vez que estamos hablando de un adulto, ya no podemos decir que está obligado, ¿no? Siempre hay una manera mucho más difícil, por supuesto, mucho más difícil que si no se hubiese crecido en ese tipo de familia, por supuesto, pero siempre hay una salida, ¿no? Sin embargo, como comentaba, esta preocupación
sigue siendo ambivalente y además es casi imposible para las personas, para esa familia que está ahí alrededor, verdaderamente plantearse la dimensión del problema, desde el simple hecho de que le resulta plausible, por ejemplo, agendar una cita al hijo o agendar una cita a la hija. Ya desde ese momento podemos ver que están funcionando como una misma persona. No se asume que el otro sea una persona distinta e incluso la exigencia de tratarse o de buscar ayuda aparece como una demanda más desde la necesidad de los padres, no desde algo que surja en esta personita, ¿sí? Tienes que ir a revisarte porque andas muy mal o porque andas muy mala, y entonces ahí va el otro ya bastante grandecito, bastante grandecita, porque la mamá le dijo, ¿no? Y esto pues verdaderamente no tiene realmente mucho que hacerse ahí, ¿no? No hay mucho material ahí para poder solucionar cualquier cosa. Sin embargo, si verdaderamente estuviese ese interés por que el mundo del otro se vaya haciendo más grande, y no estamos hablando únicamente en relación a los hijos, sino en relación a amigos, en relación a cualquier otra circunstancia, lo que verdaderamente se va haciendo es echar unos pasos para atrás. ¿Para qué? Para que la otra persona pueda sentir ese vacío. Ay, pero se va a quedar muy solito, se va a quedar muy solita. Pues sí. Y gracias a ese sentimiento de soledad va a caer en cuenta de que necesita otras personas y que necesita otros medios distintos. Esto es algo que se mantiene constante en todos lados, no nada más con los hijos. Nos hacemos pensar que podríamos obtener un resultado distinto en nuestra vida haciendo lo mismo, ¿no? Bueno, tal vez ahorita escuchando esto digan más de una persona, ¿no? Bueno, tal vez yo necesito tener más relaciones, ¿no? Estoy sintiendo este tipo de cosas, entonces voy a estar con muy buena actitud para tener relaciones. Y seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Seguimos estando en nuestros mismos horarios, seguimos haciendo nuestras mismas actividades y nos seguimos relacionando de la misma manera. Y esto pues simplemente nos va a dar el mismo resultado, ¿no? Es necesario que se abran espacios en nuestra vida para que puedan llegar cosas nuevas. Esto ¿en qué sentido? En el sentido en el que nosotros tendríamos que pensar un poquito que tenemos una cierta cantidad de libido, digamos como ya determinada. Hay cosas en las cuales nosotros podemos enfocar nuestra atención y no son infinitas. No podemos hacer todo al mismo tiempo. No podríamos decir, bueno, es que a mí lo que me hace falta, piénselo de esta manera, no hablando de relaciones. Es que estoy viendo que necesito un cambio saludable en mi estado físico. Porque, bueno, me la paso todo el día aquí en la oficina. Cuando salgo de la oficina llego a mi casa a descansar porque ya estoy pues muy mal. Entonces lo que voy a hacer es que ahora me voy a despertar 2 horas antes y voy a ir al gimnasio, ¿no? Y entonces eso me va a dar un resultado positivo. Y lo que no nos damos cuenta es que si nos levantamos 2 horas más temprano, vamos a dormir 2 horas menos. Y con el tiempo nos va a dejar de dar ganas ir al gimnasio esas horas. Estamos buscando en todos lados un espacio en donde abran un gimnasio a las 4 de la mañana para que yo pueda ir a hacer mi ejercicio y entonces tener este cambio de vida saludable. Y entonces, como ya quiero hacer ese cambio de vida saludable también, antes de dormirme, en lugar de comer en la oficina, me voy a hacer mi comida. Y nos lleva 1 hora más hacer eso. Y ya tenemos 3 horas menos de sueño y de esparcimiento en lo que teníamos de nuestro día normal. ¿Por qué? Porque no queremos hacer un espacio en ninguna otra cosa. Acabamos comiéndonos, recortando nuestro tiempo de esparcimiento. Y esto es lo peor que podemos hacer. Realmente lo peor. ¿Por qué? Porque en ningún sentido eso nos va a traer un resultado sostenible. ¿Por qué? Pues porque, bueno, tal vez lo podamos hacer un mes, algunas semanas más. Pero ¿cuánto tiempo vamos a poder dormir 3 horas menos por este supuesto cambio saludable? Tal vez un cambio saludable hubiera sido pensar en redistribuir nuestros horarios, en darnos un espacio para esparcimiento,
en darnos un momento en el cual podamos ir al gimnasio o podamos ir a caminar un rato al parque, o de alguna manera cambiemos el estar todo el día sentados en la oficina. Y uno puede decir, bueno, pero es que entonces tendría que dejar de trabajar tanto. Pues sí, tendría que dejar de trabajar tanto. Si se quiere hacer ese cambio, se tiene que dejar algo, porque no vamos a poderlo hacer todo al mismo tiempo. Y esta es la razón de la frustración, las más de las veces cuando tiene que ver con cómo nos conectamos con los demás. Porque estamos pensando que queremos nuevos amigos, que queremos tener prospectos para nuevas relaciones y seguimos haciendo lo mismo. Y pues simplemente no va a suceder, ¿no? En todo caso, lo que podría suceder es que entonces nos vamos a conectar de una manera distinta con las personas que están a nuestro alrededor. Pensemos en la oficina, ¿no? Y vamos a empezar a hacer más amigos ahí tal vez, o vamos a tener por ahí algún prospecto para una relación amorosa, pero esto tal vez no sea la alternativa más saludable, porque esas ya son relaciones profesionales. Y si a las relaciones profesionales les empezamos a involucrar aspectos sentimentales, que siempre lo va a haber, pero si empezamos a enfocar ahí, lo que no nos damos cuenta es que le estamos poniendo aún más peso a la única cosa que estábamos haciendo en el día. Y que entonces ahora nuestras relaciones de pareja o nuestras relaciones de amigos van a depender de que si yo sigo en ese mismo trabajo, de mi desempeño en ese trabajo y de qué tanto tiempo pueda disponer de ese mismo tiempo, ¿no? Se vuelve un trabalenguas y se vuelve algo que realmente no nos va a llevar a ningún lado. Así que hay que pensar un poquito más en eso de diversificar. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta luego.